Hola, pero ¿Ah? estoy acá, pero no me preguntes cosas. No escucho, no veo quién no aparece aquí. Andrea, bueno, Andrea, doctor de epilepsia. Bueno, vamos a estudiar esta parte de epilepsia. Ok, tengo que cambiar mi chip ahora. Fium, epilepsia. En la epilepsia lo que es importante es la evaluación de la primera crisis, principalmente. ¿Sí? Ustedes van a tener una urgencia, van a ver pacientes que convulsionan y entra a la urgencia y esto es lo que quiero que aprendan hoy. Esto es más rápido. Esto fue una charla que di en la Semana de la Epilepsia hace 2 años. Le tocó a Paraguay justamente esa semana. Y si quieren entrar, una de las organizaciones más, vamos a decirle, espectaculares en cuanto a la difusión y a los materiales didácticos que dan es la ILAE, la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia. Eso está en internet, tienen materiales didácticos, hay cursos gratis, ¿verdad? Igual que hay cursos para el NIH, para todo este tema de ACV también. Eso todo en internet, ¿sí? Y son gratis para estudiantes, no es que solo para especialistas. Entonces, nosotros tenemos la Liga Paraguaya de Lucha contra la Epilepsia, la Liga Nueva, y cada año tenemos la Semana de la Epilepsia, donde hacemos justamente difusión, hacemos charlas en hospitales públicos, privados, en universidades, eh, con primero colegas, ¿verdad? Neurólogos, hacemos charla también, hacemos con colegas clínicos, o sea, con médicos de atención primaria y también con familiares de pacientes con epilepsia. Esto es una organización mundial, el tema de la ILAE, y tenemos nuestra filial paraguaya, que es la Liga Paraguaya de Lucha contra la Epilepsia, que es el IPALEP. Este año nos hicimos la Semana Púrpura, por eso el color se le llama Semana Púrpura, es en marzo. En todo el mundo se habla sobre epilepsia. Ok, ahí está. Y a mí me tocó justamente hablar sobre el tema del tratamiento de la primera crisis. Bueno, por la introducción, las definiciones, los tipos de crisis epilépticas, causa de crisis epiléptica, diagnóstico diferencial, evaluación inicial, las pruebas adicionales y el manejo. Crisis epiléptica es la aparición transitoria de signos y síntomas provocados por una actividad cerebral anómala, excesiva. ¿Sí? Eso es una crisis epiléptica. ¿Sí? Crisis epiléptica. No se puede entonces decir, Andrea no puede decir, yo tuve una epilepsia, doctor, el sábado. ¿Cómo que tuviste una epilepsia? Tuviste una crisis epiléptica. ¿Sí? Epilepsia ya es otra cosa que vamos a decir. Crisis epiléptica es toda aparición transitoria, repentina de síntomas y signos neurológicos que se deben a una actividad anómala cerebral eléctrica, para generar una actividad eléctrica anómala simultánea de un grupo de neuronas en el cerebro. Corresponde al 1% de todas las consultas en el servicio de urgencia. Cuando estén por urgencia van a haber pacientes que entran por convulsiones. Después vamos a ver las causas, obvio. El 10% de la población tendrá una crisis epiléptica en su vida, ¿sí? El 10% de la población. Y solo un tercio de ese 10% va a desarrollar lo que se llama epilepsia. ¿Y qué es la epilepsia? Es le digo mi definición, que alguna vez leí por ahí, y eso es una predisposición a tener crisis. Eso es una predisposición permanente para tener crisis. Eso es epilepsia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le busco una definición fácil. Porque la gente con la epilepsia hay lleno de mitos, lleno de cosas raras, no que el bicho, no que está poseído, no que eso se muda, ¿no? ¿Qué es lo que y le asusta? La gente tiene mucho miedo cuando le habla de esto, porque será que le va a matar y a mi hijo. Es una de las enfermedades más frecuentes en la neurología y en la medicina en general. La epilepsia es muy frecuente. Creo yo que después de la migraña, la epilepsia ahí viene. Entonces, la epilepsia es una enfermedad cerebral, obvio, que se define por esto. Esa es la definición práctica u operativa que dice la ILAE. Al menos tiene que cumplir 2 criterios. No, sí, 3 dice acá. 2 crisis no provocadas. 2 crisis no provocadas. Entonces Andrea me dice, yo convulsioné, tuve una crisis epiléptica el sábado. Yo no puedo decirle que ella probablemente tenga una epilepsia, porque tengo que ver si no es una crisis provocada. Andrea se reunió ahí con sus amigos,
Y comenzaron ahí a hablar de más, y alguien ya pidió una cerveza, otra cerveza, empezaron a tomar, mezclaron bebida alcohólica y ¡pum! Convulsiona. Eso no es una crisis, eso no es una crisis epiléptica, pero una crisis epiléptica provocada por el alcohol, por la intoxicación alcohólica, ¿verdad? Entonces, no puede entrar y decir, ¿será que yo tengo que hacerme electroencefalograma? Ni hace falta hacer electroencefalograma. Un paciente que vos le decís, bueno, convulsionaste porque tuviste una intoxicación alcohólica. Entonces, tienen que ser dos crisis no provocadas que estén separados más de 24 horas, ¿sí? Entonces me dice, no, pues yo no tomé nada, no, yo justamente no tomé nada. No, yo nunca, no, ese día estuve súper bien, pasó nada. Y después de 2 horas volvía convulsionado. ¿Son dos crisis o no? No, es una crisis nomás se toma, porque tiene que estar separado 24 horas para decir que son dos crisis no provocadas. ¿Sí? También se habla mucho de este tema, eso es algo relativamente nuevo. Una crisis no provocada, vamos a decirle que Andrea tuvo una crisis no provocada, pero tiene una posibilidad, un riesgo alto de que vuelva a tener crisis. También ya puedo hacer el diagnóstico de epilepsia con una sola crisis. Por ejemplo, Andrea tuvo una sola crisis no provocada, le hago electroencefalograma y sale anormal. Yo le trato como una epilepsia. Una crisis no provocada, pero tiene una tomografía, una resonancia anormal, le trato como una epilepsia, ¿sí? Y eso es lo que dice ahí, una crisis no provocada y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes, similar al riesgo de recurrencia, que es lo que dice tanto ahí. El riesgo de recurrencia se evalúa con el electroencefalograma y la imagen. Si uno de los dos es positivo, aumenta el riesgo mayor al 60%. Pero si sale todo normal, Andrea me dice, yo tuve una crisis el sábado. El lunes vine, ya me hice el electroencefalograma, me salió normal. Me hice la resonancia, me salió normal. Me hice todos los estudios para descartar causa secundaria, nada salió. ¿Le trato o no le trato? No le trato. ¿Es una epilepsia? No. ¿Es una crisis epiléptica no provocada? Probablemente entra en esta estadística de 10% de la población que tuvo crisis, ¿verdad? Pero como su electro es normal y su resonancia es normal, el riesgo es menor a 60%. Eso los riesgos llegan más o menos a 20% normal los pacientes que convulsionaron una sola vez y tienen todo normal. Entonces no se le trata con antiepiléptico. Y el diagnóstico de un síndrome de epilepsia se llama. Síndrome de epilepsia sería algo típico, así que se ve. Tuve ausencias, doctor, y después tengo unos movimientos a la mañana que se me mueve así mi mano, eso se llama mioclonía, una epilepsia mioclónica juvenil, es un síndrome y ahí no hace falta ni que le hagan ni un estudio, le digo, Andrea, tenés una epilepsia mioclónica juvenil, tú, toma ya, me digan. ¿Quieres preguntar algo, Andrew? No, bueno, el objetivo principal, ¿verdad? Al evaluar al paciente con una primera crisis es justamente identificar si esa crisis fue secundaria a un proceso sistémico o realmente no es secundario a ningún proceso sistémico y la naturaleza de esa crisis es una patología cerebral. Esta determinación de si es realmente secundario a algo fue provocado o no provocado va a ayudar a tratar o no, o a pedirle más estudios al paciente. ¿Se entiende? Para eso es importante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que yo hago cuando me voy a evaluar un paciente con una crisis? Me dice, doctor, por favor, venir un paciente acá en la urgencia, por favor, convulsionó. Generalmente te llaman ahí siempre urgente porque se asusta a la gente, los familiares, digo, cuando alguien convulsiona. Si usted ve a alguien que convulsionó, realmente le impresiona a la paciente, a la persona, ¿verdad? Que ve porque hace unos movimientos, la cara, su ojo se va para arriba, se queda todo azul. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo hago, ¿verdad? Es preguntar realmente, yo le digo a la familiar, o al familiar, no le digo, realmente una crisis lo que tuvo. Obvio, el paciente la persona no va a saber, ¿verdad? No es médico. Pero entonces lo que yo me hago esa pregunta, ¿realmente fue una crisis? Entonces, ¿qué evaluamos ahí? Evaluamos las características de lo que presentó ese paciente. Entonces le pregunto al acompañante, al que vio, ¿verdad? Pues hay que llamarle al que vio la crisis, ¿cómo fue? Porque el paciente no va a saber porque perdió el conocimiento, ¿verdad? Y ahí se evalúa ciertas cosas que vamos a ver enseguida, ¿sí? Entonces, ver realmente una crisis o no.
¿Por qué hago esta pregunta? Porque hay crisis que no son crisis epilépticas. Parecen crisis, pero no son crisis epilépticas. Pacientes que pueden ser un síncope, desmayos, no son crisis epilépticas. Desmayos no son crisis epilépticas. Y así 3 veces. Desmayos no son crisis epilépticas, porque ya me llaman siempre para interconsulta pacientes con síncope. Y yo me voy, ok, creo que el cardiólogo tiene que estar acá haciendo electro y buscando una arritmia que para síncope no es el origen neurológico. Entonces, porque a veces entiendo cuando el paciente hace un síncope convulsivo. Síncope convulsivo es un síncope, pero hace unos movimientos que simulan una convulsión. El paciente se desmaya, pero hace unos movimientos y parece una convulsión. ¿Sí? Ya voy a entrar en ese tema enseguida, pero quiero ya decir algo también que siempre escucho. Pero doctor, liberó esfínter, que haya hecho pipí durante su síncope, no significa que eso también ya es convulsión. A veces el paciente puede tener un desmayo y se hace pis. Eso también se puede ver en un síncope. ¿Sí? Se mordió la lengua. Ahí ya, epa. Y voy a preguntar ahí que te vamos a ver la lengua, vamos a ver estigmas, ¿verdad? De que se mordió la lengua y compañía. A pesar que ya tuve pacientes con pseudocrisis, ahora se le llama crisis paroxística, crisis psicógena no epiléptica, se llama CPNE, crisis psicógena no epiléptica. Tenía una paciente que se mordía la lengua, pues ya sabía ya que, bueno, esa es una simulación realmente, se mordía la parte de adelante de la lengua, tenía intestino en la lengua, no atrás. La crisis epiléptica, la crisis real, vamos a decir, al costado, acá atrás se muere. ¿Sí? Bueno, es una crisis provocada, obvio, y eso se le llama sintomática aguda, por alcohol, por una ACV, por un traumatismo, o no provocada. También se le llama refleja. Eso no dije, porque dice entre paréntesis refleja. Hay una crisis no provocada que se le dice crisis refleja cuando, por ejemplo, justo un caso, segundo año de medicina, la pelada, pero bueno, nadie se dio cuenta probablemente. Pero hasta ahora eso van a ver en la prensa, ¿verdad? Le salvó a su compañero porque le sacó la lengua, no sé qué, él metió la mano y le sacó la lengua para que no se trague la lengua, ¿verdad? Yo estaba en un 15, estaba en el segundo año de medicina, o primero o segundo, ven así primero para no pelear tanto. Y estábamos ahí, empezó el tema de la discoteca, de la lucecita esa, la luz ahí, se apagó las luces y empezó a ver esa luz. Y ya se cae, así que ya un tipo después de unos 10 minutos, para un amigo, y comienza a convulsionar ahí. Y me llaman a mí, yo lo de anatomía y fisiología porque sabía, a ver qué pillas, a ver qué hacer en esa situación, man. Y me voy y que lo que yo, que todo el mundo hacía que es meter la mano y sacar la lengua porque va a tragar, se va a atragantar con su lengua. Casi me rompió el dedo el muchacho este. No se hace eso, ¿verdad? Y eso vamos a hablar enseguida, ¿verdad? Eso es un mito, ¿verdad? No se puede tragar la lengua, ¿sí? La lengua como, intenten tragar, ni si no hay forma, hay una base de la lengua que está ahí. ¿Por qué se confunde la gente y dice va a tragar la lengua? Porque cuando tiene crisis, y los jugadores de fútbol, los que les gusta el fútbol, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se cayó un jugador y se fue el amigo y le salvó la vida porque le sacó la lengua. Pero bueno, yo tengo un compañero que le gusta el tema de pelear por las redes y veo que siempre entra. Eso no se hace, no sé qué. Yo digo, ¿para qué? La gente ya me dice, ¿por qué? Y por lo menos hizo algo, ¿verdad? Pasa es que cuando el paciente convulsiona, hace una contracción sostenida de todos los músculos, ¿verdad? Del cuerpo y se contraen los músculos del cuello, se contraen. Entonces el paciente queda cianótico, queda todo azulado la cara. Acá queda todo azul y parece que entonces se está asfixiando, parece. Entonces la gente que dice, se asfixia y se vuelve la lengua, alguien ha dicho ahí por la lengua, hace no sé qué, y se piensa que es la lengua que le está atragantando, o sea, le está asfixiando al paciente. No se hace eso, ¿sí? Entonces el paciente hace una convulsión tónico-clónica, tónico significa tónico, que es una contracción, después clónica, hace un movimiento, y queda todo azul. ¿Entiendes? Vamos a ver después qué se hace ante una crisis. ¿Qué se hace?
pruebas le debo hacer al paciente que convulsiona? Eso vamos a ver ahora también. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia? El paciente me va a preguntar eso, Andrea. Y después, doctora, ¿tengo riesgo de que vuelva a convulsionar o nunca me voy a tener? ¿Verdad? No tener la varita mágica ahí o no saber qué vas a hacer. Depende, y ahí agarras tu estudio que se hizo y después de cómo le dio también. Hay un dato importante en también tema de recurrencia. Dije yo, imagen, electro, y si la crisis fue durante el sueño, eso también apoya el diagnóstico de crisis epiléptica, que realmente es una crisis epiléptica la que tuvo. El paciente estaba durmiendo y la crisis le despertó y comenzó a hacer ahí un ruidazo, porque hay crisis que aparecen más durante el sueño. Y en lo último, que es todo un tema hasta ahora, yo tengo pacientes y pienso, le propongo o no le propongo el antiepiléptico. Una crisis no me hago ay, y más un paciente joven. Si le doy antiepiléptico va a engordar, o si le doy antiepiléptico puede darle efectos colaterales. Y todo un tema, no es que así nomás le doy antiepiléptico y se va a sacar como un antihipertensivo, no es tan fácil. La anamnesis se tiene que hacer dirigida a preguntar antecedentes personales. Antecedentes, dime. Te quería preguntar nomás algo porque me confunde mucho. Generalmente ¿Cuál? se dice cuando una persona está convulsionando, se le va a tajar la cabeza y poner de costado para que no Sí, vomite. eso se hace. ¿Y cómo sería en el caso de que cuando tenga totalmente la lengua contraída y bien fuerte? O sea, llega un momento en que relaja para que el vómito salga, o ¿cómo sería eso en esos casos? No siempre, primero Belén, muy bien, muy buena pregunta, pero no es que siempre el paciente va a vomitar, se le pone de costado por si vomite. La lengua contraída, porque es un músculo que contrae, pero no es que está tapando nada, Belén, no se va hacia atrás a tapar nada. Vos le pones de costado, ¿por qué se pone de costado? No es para que la lengua le asfixie, le pone de costado por si vomite, Belén, justamente eso. Si el paciente vomita y se está boca arriba, va a aspirar y va a ir a los pulmones y va a hacer eso le va a matar, ¿verdad? Entonces vos le pones de costado por si el paciente vomite, ¿sí? O a veces se muere la lengua, dije, ¿verdad? Y si se muere la lengua, a veces sangra la lengua, ¿verdad? Y que la sangre no vaya a la vía respiratoria. Por eso se pone de costado. Se le ataja la cabeza, así mismo como dijiste, Belén. Se le pone de costado, se ataja la cabeza para que no se golpee y el paciente si vomita no va a caer ahí, el vómito no va a ir hacia la vía respiratoria y eso. La lengua no es que va a taponar ni nada por el estilo. No es que está tapando para que no vomite. Si vomita va a vomitar, directamente va a salir ahí de costado, sales igual, no es que va a estar taponando la lengua, no está obstruyendo, no. Si vomita directamente, eso es un reflejo que va a hacer que abra la boca y va a echar. ¿Entiendes? Eso sí vomita. No todas las crisis vomitan, ¿eh? Eso también, no es que todos los pacientes que tienen crisis epiléptica van a vomitar. Pero lo que hay que hacer es ponerle de costado, aflojarle los cinturones y está ahí para que no se, y sacar todas las cosas que le pueden golpear. Si le va a golpear algo porque se mueve, entonces y ataja su cabeza. ¿Sí? Solo eso. Ya, gracias. Entonces, preguntar si tiene antecedentes familiares de epilepsia o enfermedad neurológica. Hay epilepsias que son de tipo hereditario, con base genética. Antecedentes personales, pacientes con HIV van a pensar que puede ser una crisis convulsiva porque tiene una infección oportunista de repente, ¿verdad? Si tiene historia de cáncer, pues una metástasis que está provocando crisis epiléptica. Factores precipitantes, la deprivación de sueño. Alguien me dice, doctor, por eso hay que dormir bien, ¿verdad? Sí, claro, todos tenemos que dormir bien, pero el paciente con epilepsia, él sí va a convulsionar si hace deprivación de sueño. Nosotros no. De repente yo voy y, qué sé yo, hago una maratona ahí de, qué sé, ver series y me duermo muy poco, varios días. No, es que voy a convulsionar. A no ser que tenga un riesgo o una susceptibilidad genética, ahí sí puedo convulsionar. Y entonces en esos pacientes se les pide a los epilépticos que cuiden mucho su sueño. El estrés también genera a veces crisis. Emociones intensas, consumo de ahí, ¿no? Alcohol, luces intermitentes, por eso es de la luz que le conté el caso de mi amigo. ¿Verdad? Por eso hubo una vez el tema de los Simpsons, ¿verdad? No, ¿qué Simpsons? Sí, los Simpsons también hacen una parodia de eso, pero bueno, Pokémon era que en uno de sus capítulos, no sé en qué año fue eso, tuvo repercusión porque hubo muchos niños, eso creo que no salió a nivel mundial, creo que fue
En Japón es Pokémon, era Andrew, vos que ves muchos. ¿O de dónde es Pokémon? O Pokémon. Sí, en Japón era Bueno, 2001 por ahí. 2000. bueno, muchos niños convulsionaron, ¿verdad? Pero no significa que convulsionaron los que tenían epilepsia, es lo que quiero llegar. No es que eran todos los niños que... Pero por eso ahora a partir de ahí comenzaron a controlar el tema de las luces que tienen todo el tema de televisión, ¿verdad? Por eso te ponen también Netflix mismo, creo que te pone ahí, esta tiene, no sé qué, puede ser susceptible para personas con tal, no sé qué, cómo dice ahí. Pero ese capítulo, vamos a decirlo, de Pokémon tuvo demasiadas luces centellantes y sus luces y comenzaron esos niños y convulsionaron varios, ¿verdad? Que eran niños que tenían epilepsia fotosensible, se llama, ¿sí? Entonces, y lo mismo pasó con este amigo, ¿verdad? En la discoteca justamente empezó el tema de la luz ahí y convulsionó. El tema del estrés, un ratito voy a entrar ahí, un cortito nomás. Sí, ¿verdad? Hay paciente me dice, yo la pasada tuve un paciente que me dijo, doctor, yo entiendo que cuando estoy muy estresado que convulsioné, pero la vez pasada fue mi cumpleaños y estaba demasiado feliz y convulsioné, ¿verdad? Y sí, realmente a veces las emociones intensas, tanto pero bien o mal, le hace convulsionar. Pero hay otro tema, es que siempre una crisis ocurra ante un estrés, hay que evaluar si ante una crisis epiléptica o una pseudocrisis, crisis psicógena no epiléptica se llama eso, ¿sí? Eso también se puede ver. Eso van a ver más en psiquiatría. Bueno, factores causantes, preguntar a si el paciente estaba consumiendo alcohol, un tóxico, droga, fármaco, enfermedad concomitante, ¿verdad? El tema HIV, cáncer. Si sintió algo ante la crisis, sensación rara en el estómago que fue ascendiendo, una sensación de déjà vu, ¿verdad? Puede tener también un síntoma de como unos automatismos, ¿verdad? Eso va así mal familiar, el paciente no se da cuenta, pero la familia dice, siempre hace lo mismo. Eso es una crisis, uno siempre dice la familia o la mamá o el hermano o la pareja, siempre la misma forma. Yo ya pillo cuando le va a dar. ¿Por qué? ¿Y cómo pillas, señora? Comienza a hacer un gesto con su boca, como si fuera que está tomando algo, traga su saliva y empieza a hacer unos movimientos raros en su mano. Se agarra la ropa, veo que mira hacia el suelo, camina, y yo le hablo y no me hace caso. Eso se llama estereotipado, ¿verdad? Entonces, eso tomen en cuenta, pacientes que tengan siempre el mismo sistema. Manifestaciones clínicas acompañantes como mioclonía, movimientos bruscos, ausencias, ¿sí? No es que se queda colgado, ahí me quedo colgado, eso no es una ausencia, el paciente se queda ahí con un movimiento en los ojos y vos le hablas y no te dice nada, es ausencia, ¿verdad? Y eso empieza más con niños, muy raro en adultos. Permiso, doctor. Epilepsia, ¿ah? Permiso. Dime. ¿Te acuerdas del examen que te comentamos? No se nos va a habilitar para rendir dentro de 4 minutos. Bueno, entonces terminamos mañana. Mañana vamos a terminar esto. ¿Está bien? Dale, doctor. Porque mañana sí, no, después de las 8, sábelo. Paraguay, sí. sí, hay que dejar grabar todo primero esto porque... Bueno, chicos. RI. Bueno, crisis epiléptica, mira. Ahí vamos a grabar. Bueno, crisis epiléptica dijimos que es la aparición transitoria de signos y síntomas neurológicos provocados por una actividad anormal de un grupo excesivo de neuronas, ¿verdad? Eso es una crisis epiléptica. Entonces, un síntoma o un signo, pues un temblor, una contracción muscular, ¿verdad? Involuntaria, un movimiento involuntario de la cara, o puede ser una pérdida de la conciencia con una contracción muscular sostenida, con unos movimientos, se llama convulsión. Entonces, eso es una crisis epiléptica, ¿verdad? Entonces, la aparición transitoria de signos y síntomas es transitorio eso, por eso se llama crisis. Corresponde al 1% de todas las consultas en los servicios de urgencia, dijimos, y el 10% tendrá alguna crisis en su vida y no va a ser, solo un tercio va a ser epiléptico. Dijimos que la epilepsia se define por lo menos 2 crisis no provocadas. Esa crisis deben estar separadas por lo menos 24 horas, para decir que son 2 crisis, ¿verdad? Si hay 2 crisis, pero en el mismo día tomamos como una sola crisis, dijimos debe ser no provocada, ya hablamos de eso. Y entonces el objetivo principal era justamente saber si la convulsión o la crisis epiléptica
fue secundario a un proceso sistémico, a una meningitis, a un cuadro infeccioso, a una encefalitis, o es un problema intrínsecamente neurológico, ¿verdad? Que no es sistémico, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta, ayer empezamos a hablar de esta parte, que tenemos que hacer es, ¿realmente una crisis epiléptica, mira? ¿Verdad? Eso lo dijimos, ¿verdad? Estar seguro de si realmente es o no una crisis epiléptica. ¿Y cómo hago eso? Obviamente tengo que preguntarle al observador, al que estuvo acompañando a la persona que convulsionó, qué vio, ¿verdad? Y también al paciente. El paciente también te puede decir, bueno, antes de que yo convulsione o tenga esa crisis, sentí algo en mi estómago, sentí algo en mi brazo, sentí algo en mi cara, tuve esa sensación. Entonces, todo eso ayuda, mira. Ver si es la primera crisis, ¿sí? Preguntarle, oye, ¿tuviste algo parecido antes? No tuviste un cuadro parecido cuando era más chico, no tuviste un movimiento involuntario en la mañana al despertar, eso se llama mioclonía mioclonía se llama eso en la epilepsia mioclónica juvenil, ausencias, no te dijeron que de repente vos te colgás y no respondés, todo eso es importante preguntar, porque el paciente a veces no sabe que tuvo crisis antes porque pensaba que esa ausencia era nomás algo, no era nada, o ese movimiento del brazo a la mañana no era nada, ¿verdad? Ver si es una crisis provocada o no, ¿verdad? Ahí ya entra lo que es la definición de crisis sintomática aguda, que enseñamos a ver qué es. Ya más o menos le comenté, ¿verdad? El ejemplo de que Andrea estuvo tomando, entonces convulsionó y pudo haber sido una intoxicación, ¿verdad? Es una crisis provocada. ¿Qué pruebas debo realizar? Un laboratorio completo, ¿verdad? En jóvenes yo siempre le agrego la parte toxicológica, por si sea una intoxicación, por drogas, lo que sea. Entonces piden orina, ¿sí? Sale 600.000 más o menos sale, ¿verdad? Entonces, eso sí, más todavía si fue en el contexto de la crisis después de una fiesta o algo así, ¿verdad? Estaba con sus amigos y compañía, se le pide lo que se llama la parte toxicológica. ¿Qué más se pide? Un laboratorio completo que incluya, obviamente, electrolitos. Enseguida vamos a hacer más hincapié en eso. Principalmente sodio, hiponatremia, puede producir convulsiones, una hiponatremia severa, menos de 120 por lo menos. Por ejemplo, una hipocalcemia, el calcio si está muy bajo también puede provocar crisis. Una hipocalemia, la parte de potasio también si está muy bajo, pero principalmente calcio, sodio, magnesio también, una hipomagnesemia. Entonces hay que sí o sí incluir eso en el laboratorio, la parte de electrolitos. Bueno, eso es laboratorio. Después también debo pedir una neuroimagen, mira, tomografía o resonancia. Lo ideal es una resonancia, si puedes, una resonancia. Pero en el periodo agudo vas a pedir la tomografía porque es lo que está más disponible, como dijimos también en el ACV, ¿verdad? Entonces una tomografía para ver si tuvo un sangrado, un ACV y que eso le produjo una crisis convulsiva. ¿Está bien, Amira? Entonces tenés que estar segura de que ese paciente no hizo un ACV, ¿verdad? Entonces un paciente mayor que convulsiona, por ejemplo, tenés que pedirle urgente una tomografía porque pudo haber hecho un ACV y eso le generó la convulsión. Y el electroencefalograma. El electroencefalograma ayuda mucho. Tiene que ser hecho en las primeras horas, si es posible, en las primeras 24 a 48 horas. Con eso yo veo el riesgo de recurrencia, ¿sí? Veo si el paciente tiene riesgo de que tenga otra crisis o no. Obviamente, mira, si encontramos que el paciente tiene una hipocalcemia y yo le corrijo la hipocalcemia, estoy seguro que eso no va a volver a recurrir. Por eso no se habla de epilepsia ahí. Ahí se habla de crisis sintomática aguda, en el contexto de una hipocalcemia. Le doy calcio, ¿verdad? Gluconato de calcio, le hago la corrección, el paciente no va a dejar más convulsionar, entonces no se puede decir que una epilepsia ahí, ¿sí? Entonces no tiene riesgo, pero si un paciente que tiene todo normal, su estudio, es su primera crisis y tiene su electro anormal, ahí podemos decir que es mayor al 60%, dijimos, ¿verdad? Ayer. Entonces ahí sí el riesgo es alto de que, bueno, no es alto, pero sí es mayor al 60%, entonces ahí sí es importante hablar al paciente y tratarle, ¿verdad? Y ahí entra la última parte, ¿verdad? ¿Le doy o no le doy un fármaco antiepiléptico al paciente? ¿O solo espero una segunda crisis? Eso se habla con el paciente porque depende de varios factores, amiga.
Entonces, esto también ya dije ayer, antecedentes sí o sí hay que preguntar al paciente, familiares, si ya tienen pacientes, hay personas que convulsionan, hay epilépticos en la familia, antecedentes familiares de epilepsia, enfermedades neurológicas, ¿verdad? Porque a veces hay situaciones donde hay epilepsia, pero en el contexto de otras enfermedades neurológicas. Obviamente, tengan en cuenta que un paciente, si les cuenta, mi abuelo convulsionó, doctor, y a los cuantos años, no, y a los 80, él a los 80 convulsionó. Eso no es un antecedente importante. El paciente, al abuelo convulsionó porque tuvo una ACV. Eso no es que me da riesgo a mí de que yo tenga convulsiones. Pero no, mi primo también a los 18 años convulsionó, o qué sé yo, mi papá convulsionando cuando era joven, eso sí. Factores precipitantes siempre, preguntar si no estuvo con deprivación de sueño, bajo un estrés o emoción intensa, consumo de alcohol, luz intermitente, el caso como le comenté de la discoteca. Factores causantes de crisis tomática aguda, consumo de tóxicos, por eso se pide el examen toxicológico yo generalmente pido eso cuando es joven, ¿no era? Alcohol, fármaco, enfermedades concomitantes, preguntar si no tiene de repente HIV, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso puede dar una toxoplasmosis cerebral, una enfermedad oportunista por la inmunodepresión que tiene el paciente, entonces ahí ayuda. O que tenga antecedentes de cáncer de mama, obvio puede ser una metástasis y eso le está provocando una crisis. Síntomas premonitorios, es lo que les dije, la sensación esta epigástrica que suelen referir a algunos que convulsionan, es muy de la epilepsia hipocampal, las lesiones que ocurren en el hipocampo del temporal suele dar esa sensación epigástrica que siente algo en el estómago, que es ascendente, va subiendo hacia la garganta. Sensación de familiaridad, de extrañeza, de miedo, o un síntoma vagal, o ese episodio se produjo durante la vigilia o sueño. Como le dije, hay algo muy importante que si la crisis ocurrió durante el sueño, apoya más que durante una crisis epiléptica. Manifestaciones acompañantes como mioclonía, si tiene esos movimientos, mioclonías, ausencias, de repente queda colgado el paciente, no responde por unos segundos. Automatismo, que son movimientos involuntarios de la mano, como que se agarra la ropa, chupeteo, bueno, eso el labio, tragan, como suele que tragan su saliva o hacen movimiento con el ojo, eso se llaman automatismo, ¿verdad? Rigidez, si queda medio duro, si hubo o no alteración de la conciencia, eso es vital preguntar si él perdió el conocimiento. Incontinencia de esfínteres, si el paciente se hizo pis, ¿verdad? Popó también puede ser. Y el tiempo de recuperación también es súper importante, porque le dije cuál es el diagnóstico que hay que diferenciar acá entre crisis epiléptica en el síncope, ¿verdad? ¿Por qué? En el síncope, como dije, que puede ocurrir que tenga unos movimientos y parecen convulsiones, pero no son convulsiones. En el síncope, la recuperación es rápida. El paciente se recupera y ya está normal, se despierta y está normal. El que convulsionó generalmente se queda confuso, no está normal. Dice incoherencia o no sabe qué pasó acá, me duele la cabeza, no sé qué pasa, dónde estoy, está medio perdido, todavía dura esos 20 minutos, pero está totalmente perdido, ¿verdad? Eso se llama periodo post-ictal o post-crítico. Eso se ve en las convulsiones. El paciente que tuvo un desmayo, no, eso se recupera rápido. ¿Qué más? Ok, ahí nos quedamos ayer. Este es el marco internacional, ¿verdad? El marco de la Liga Internacional de Epilepsia, de la ILAE, donde clasifica las convulsiones y la epilepsia. Esto es bien nuevo. Y en este cuadro casi está todo, ¿verdad? Lo de la epilepsia, cuando ya hay dos crisis no provocadas o tiene una crisis con un riesgo mayor a 60% porque tiene su EEG o su tomografía anormal, decimos que hay una epilepsia, tenemos que evaluar siempre estos, ver si las comorbilidades primero, qué otra enfermedad tiene el paciente. Y ahí debo hacer la clasificación. ¿La crisis que tuvo fue focal o fue generalizada? O desconocida, no se puede determinar. Focal es si empieza en un lugar, ¿sí? En un foco del cerebro, en una zona, por eso le decían antes parcial, ahora se le dice focal, crisis parcial, hasta ahora todavía ustedes van a ver que escriben así en la historia, pero el término correcto es crisis focal, ¿sí? En un foco, en una zona del cerebro empieza la crisis, y eso muchas veces empieza en un foco y luego se pasa al otro hemisferio cerebral, se difunde, y ocurre una crisis focal que secundariamente se generaliza. Ese es el otro.
Eso puede ser focal y después volverse generalizada o directamente ser generalizada. Una crisis generalizada empieza luego rápidamente y la descarga es en ambos hemisferios cerebrales, por eso es generalizada. En el focal es en una zona del cerebro, la descarga, ¿sí? Se dice que la generalizada también empieza en un foco, pero es muy rápido, va al tálamo y del tálamo se difunde a ambos hemisferios y el paciente es muy rápido. Entonces, ese paciente que tiene generalizado directamente de entrada, te dice, yo no me doy cuenta cuando tengo mi crisis, yo directamente me caigo y ahí ya me dice nomás que convulsioné, es el generalizado. El focal, algunos hasta están conscientes, porque el focal puede ser sin alteración de la conciencia y con alteración de la conciencia. Vamos a ver eso. El focal es el paciente. Yo, por ejemplo, estoy hablando acá y de repente veo que mi cara se me tira y mi mano se comienza a hacer un movimiento. Tengo una crisis focal y yo miro ahí mi mano que se está moviendo. Esta es una crisis tónico-clónica de mi brazo o clónica solamente. Y yo no perdí el conocimiento. Se llama crisis focal motora. O siento un hormigueo que dura un minuto más o menos, hormigueo en mi brazo, mi pierna, en mi cuerpo. Y bueno, no pierdo el conocimiento, se llama crisis focal sensitiva. Las epilepsias, esos son los tipos de crisis epiléptica. Las epilepsias también se clasifica en focal generalizada, la combinada que le dije que es focal y generalizada y la desconocida. Luego están los síndromes epilépticos, ahí son síndromes, así que ya sea un conjunto de síntomas y signos estereotipados con un tipo de eje muy particular. Eso forma un síndrome epiléptico. Por ejemplo, la epilepsia, síndrome de epilepsia mioclónica juvenil, como le dije, se tiene mioclonías, tiene ausencia, el electro es típico, polipunta, ¿verdad? Entonces eso se llama síndrome epiléptico. En niños es muy frecuente, eso los neuropediatras suelen ver esto, síndrome de Dravet, ¿verdad? Un tipo de síndrome epiléptico donde es el único, más o menos, donde se puede usar, no es el único, pero en eso sí se mostró que el cannabis, el aceite de cannabis, por ejemplo, puede ayudar en esas, porque son epilepsias muy refractarias, ¿verdad? Pero no en los otros tipos de epilepsia. La etiología también, yo tengo que decir, bueno, esto es una crisis de epilepsia, una crisis epiléptica tipo focal, hice un diagnóstico de epilepsia focal, y ahora tengo que ver la estructura, o sea, cómo es la etiología, ¿verdad? O sea, epilepsia es de tipo genético, ¿verdad? Porque es hereditario, no tengo nada en la tomografía, la resonancia, sería todo normal. Pero convulsiones, ¿qué pasa? Y convulsioné ya 3 veces, ¿por qué tengo esta crisis? Descarto que no es sintomático agudo, no tuve ningún, es no provocado, entonces puedo decir que es genético, ¿sí? No es que sí o sí tengo que tener algún familiar que tú haya tenido alguna epilepsia, no, yo puedo ser el primero, ¿sí? Entonces una epilepsia genética. Estructural es cuando tengo, por ejemplo, tuve un traumatismo de cráneo cuando fui más joven, me caí en la moto y tuve un traumatismo de cráneo, tuve una cranectomía, me quedé con una lesión ahí, una cicatriz y eso provoca crisis. Eso se llama epilepsia estructural. Quiero que puedan diferenciar bien de esa epilepsia que ocurre en la primera semana después de traumatismo. Si yo tengo un traumatismo encefálico, me caigo en la moto, tengo una fractura, un trauma, convulsiono, después al llegar a la urgencia, eso es una crisis sintomática aguda, ¿sí? La primera semana si ocurre de un evento, eso se llama crisis sintomática aguda. Pero si después de un mes yo salía de alta, ya está, pasó todo el evento agudo, salgo de alta y después de 2, 3 meses, pum, vuelvo a convulsionar, ahí sí ya hablamos de epilepsia estructural porque quedó una cicatriz y eso provoca una crisis, una descarga, metabólico, inmune, infeccioso y eso muere. Entonces esta es la clasificación de los tipos de crisis, de inicio focal, que puede ser con conciencia preservada o a conciencia alterada. ¿Cuál sería el inicio focal con conciencia preservada? El paciente que se da cuenta que está ahí con su crisis en su mano y él mira, no pierde el conocimiento y dice, te puede decir, doctor, yo me di cuenta cuando tuve mi crisis, yo estaba mirando y después de un minuto pasó. Eso puede ser una crisis focal con conciencia preservada. El otro es el inicio focal, empieza, pero de repente el paciente, yo si tengo una crisis ahora estoy mirando y de repente ustedes me ven que yo comienzo a hacer un movimiento en mi boca y comienzo a hacer cualquier movimiento y ustedes me hablan y yo no respondo. No hago una convulsión tónico-clónica, pero es una crisis focal con conciencia alterada. El paciente te dice después, yo no sé qué pasó, no sé qué pasó. No, ¿y por qué hiciste ese movimiento? Hiciste un movimiento raro ahí con tu boca y con tu mano. Y bueno,
inicio focal con conciencia alterada, ¿sí? Eso generalmente es típico de la epilepsia hipocampal que les dije, del temporal. Puede ser inicio motor o inicio no motor, y puede ser, como les dije, focal, que pasa a bilateral tónico-clónica. Focal, empiezo mi brazo y de repente ustedes me ven que yo me caigo y convulsiono. Inicio focal, que pasa a bilateral, ¿verdad? O antes se le llamaba secundariamente generalizada. Inicio generalizado es el que empieza directamente ya con el trastorno de conciencia y boom, ¿verdad? Que puede ser motor y no motor, que es la ausencia. La ausencia es una crisis generalizada, por eso el paciente pierde el conocimiento y está ahí, se le habla y no pasa nada. La misma cosa. Bueno, acá solamente te dice la versión extendida, es los tipos de inicio motor. Puede ser con automatismo, atónica, clónica, espasmo, hiperkinética, mioclónica, tónica. Y ahí los inicios no motor, puede ser autonómica, detención del comportamiento. Por eso muchos psiquiatras me piden a mi electroencefalograma porque piensan que este paciente puede que tenga una epilepsia focal de alteración del comportamiento. Pero ¿cómo yo puedo diferenciar eso? Mira, de un paciente psiquiátrico que estaba con una alteración conductual. Pensamos, que ustedes ya están dando psiquiatría, ¿verdad? ¿Sí o no? Amira Betania. No está Amira Betania, se fue. Federico Silvero. Estoy pensando, no sé realmente. Federico, alguien que le ayude. ¿Cómo voy a diferenciar si el paciente está o no? ¿Cómo puedo decir, bueno, pues este paciente MG? No, Marco, ¿por qué MG, Marco? ¿Qué está diciendo? O EG lo que querés decir ahora. No, estoy diciendo, le pidieron ya el electroencefalograma, pero vos, ¿cómo podés saber? Bueno, este EG probablemente tengo que tener atención a este EG porque tengo que mirar bien porque puede ser una epilepsia, pero puedo decir, no, este no, ¿cómo va a ser una epilepsia? Porque el trastorno de comportamiento en el paciente con psiquiátrico, paciente con, es continuo. El que es epiléptico es por crisis. Entonces yo siempre le pregunto eso, le digo a mi técnico que le pregunte eso, ¿verdad? A la familia, porque el paciente no se da cuenta. O si ya ve un comportamiento errático ahí del paciente, está alucinando ahí. Y bueno, para pensar en crisis tiene que ser eso algo transitorio. Pero si el paciente, la familia te dice, no, pero el paciente está todo el tiempo así, no, su conducta es así, luego no puede ser no es una crisis epiléptica. Eso es un trastorno psiquiátrico, probablemente está con un cuadro paranoico o paranoide, esquizofrenia, lo que sea. ¿Está bien? Ok, y vamos a ir viendo algunos conceptos acá. 50% de los pacientes ya presentaron otras crisis previas no detectadas ni diagnosticadas. Entonces hay que preguntar eso, mira, preguntar a tu paciente, ¿o tuviste ya un movimiento raro a la mañana? Ya tu mano de repente se quedó duro así por un minuto y que después recuperaste. Esas cosas hay que preguntar. ¿Qué es una crisis sintomática aguda? Lo comento. Es consecuencia directa o en estrecha relación temporal con un factor precipitante. Eso es una crisis sintomática aguda, ¿sí? Por ejemplo, un trauma, ¿verdad? Como le dije, el paciente se cayó de la moto, se hizo un trauma craneoencefálico y convulsionó. Es una crisis sintomática aguda, ¿sí? Consumió cualquier cosa, droga, lo que sea, y bueno, convulsionó. Es estrecha relación temporal con el consumo de esa droga. Tuvo una meningoencefalitis, convulsionó, también es de origen infeccioso, entonces es sintomático agudo. Pero alguien puede decir, doctor, ¿qué pasa si ese paciente con meningoencefalitis después de 3 meses convulsiona? Ahí sí decimos que es una epilepsia estructural porque dejó una secuela, ¿verdad? Pero si tiene estrecha relación temporal con la infección aguda, no es una epilepsia, eso es una crisis sintomática aguda. Suponen el 20 al 30% de todas las primeras crisis. Siempre tienen que descartar una crisis sintomática aguda en el paciente que convulsiona por primera vez. Entonces tienen que hacerle ese protocolo de hacer laboratorio completo, electro, resonancia. Y alguien puede decir, pero que haya convulsionado una vez no tiene ya mayor riesgo de que tenga otras convulsiones, por más que haya sido por un fármaco tóxico, no. El riesgo es muy bajo de recurrencia en una crisis sintomática aguda.
Si no encontramos ninguna causa aguda responsable, ahí hablamos de crisis no provocadas, ¿sí? O reflejas, como se le llama. Por ejemplo, estas crisis sintomáticas remotas, sí se le puede ya tomar como una crisis no provocada, porque ya fue posterior al trauma, posterior al ACV, ya fue 2 o 3 meses después, o un mes después. Ahí sí ya podemos tratar como una epilepsia, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de crisis provocadas? Retiro del alcohol, paciente que voy a dejar de tomar, doctor, voy a dejar, hoy dejo. ¿Cuándo tomabas? No, todos los días tomo 2 botellas de vino. Y al suspender, tenés que ver que no haya una convulsión detrás, ¿sí? Deja justamente de consumir droga, también por abstinencia, entonces puede convulsionar. También al dejar un medicamento, ¿sí? Por eso, los medicamentos neurológicos y de tipo psiquiátrico se debe retirar de a poco para que no ocurra este tema de la abstinencia y las crisis convulsivas, ¿sí? Intoxicación por drogas, hiponatremia, que es el sodio bajo, hipernatremia, el sodio alto, hipomagnesemia, cuando el magnesio está bajo, hipocalcemia, el calcio bajo, hipoglucemia, obviamente, y una hiperglicemia no cetóxica, un diabético no controlado, uremia, ¿sí? De uremia me acuerdo de un caso que me llamó mucho la atención. Me llamaron a urgencia, el paciente es una chica que estaba en estatus epiléptico, estaba convulsionando, después vamos a ver qué es lo que es estatus epiléptico, joven, 28 años, y no paraba de convulsionar. Y yo ahí, urgente, el laboratorio, dale, y se fue al laboratorio y no venía nunca el resultado, entonces ya le empecé a pensar, ya le iba a punzar yo, ¿verdad? Porque un estatus epiléptico, una convulsión que no para más de 5 minutos, nosotros ya pensamos que puede haber sido yo pensé ya que esta es una encefalitis herpética, probablemente sea una encefalitis. Después me traen el laboratorio, urea de 250, no sé qué, 280, no sé, tenía urea, creatinina de 7. Y ahí le llamó a la familia, señora, tu hija tiene problema de riñón, ella es de 28 años. No, no, que yo sepa, no, ella no vive con nosotros, está casada hace poco, no sé qué. No es diabética, no es hipertensa, no tenía ningún problema renal. Bueno, y la paciente no podía hablar. Yo creo que pensé que alguien entró ahí, por eso bueno. Entonces, uremia puede ser. Entonces, tienen que pedirle al paciente sí o sí hemograma con electrolitos, perfil renal, para ver si no tenga una uremia como este caso. De ese caso nunca me olvido, pues siempre pido ya ahora perfil renal a los pacientes que convulsionan. Era una crisis sintomática aguda, ¿sí? La paciente convulsionó por esa urea altísima, ¿verdad? Hipoxia, obviamente, eso ya tuve muchos pacientes post-COVID, pacientes que hicieron hipoxia cerebral y comienzan a convulsionar a full por la hipoxia cerebral. Hipertiroidismo también, síndrome de desequilibrio de diálisis, se puede ver eso, post-diálisis convulsionan, porfiria igual. ¿Qué pruebas debo realizar? ¿Qué pruebas debo realizar? ¿Quién lee? Ale, el que quiera, ¿no? Allen, Almada, dale. Analítica completa: glucemia, hemograma, electrolitos, sodio, potasio, magnesio, calcio, perfil renal y hepático. Sí o sí. Entonces, ¿Hepático por qué? Encefalopatía hepática, Allen. Puede ser que el paciente tenga un problema hepático grave y hace una encefalopatía hepática, ¿verdad? Por una cirrosis, ¿se entiende? ¿Qué me va a preguntar, Allen? no, que justo iba a decir eso, doctor. Bueno, toxicológicos, si hay sospecha de abuso de sustancia. Bueno, eso es medio difícil a veces porque el paciente está ahí, la familia está afuera y tienen que pedir permiso para poder pedirle abuso de sustancia. Al comienzo yo tenía un poco de vergüenza de pedirle, ¿verdad? Sí, pero ahora ya sin problema. Directo le pido, no es. Parte del protocolo, le digo, esto en todo el mundo hacemos lo mismo, le digo, ¿verdad? Electrocardiograma, siempre.
PL en contexto de infección del sistema nervioso central. Esa es pregunta de examen. Paciente que viene convulsionando y pienso en una meningoencefalitis, como dije hace rato, ¿verdad? Una meningitis, debo punzar, debo hacerle punción lumbar. Electroencefalograma en todo paciente con crisis no provocada lo antes posible. En crisis no provocada, ¿qué significa eso? La paciente esta que yo le vi que tenía una uremia altísima, ¿para qué le voy a hacer el electroencefalograma si yo ya sé que la convulsión es por su urea alta? No tiene sentido pedirle electroencefalograma ahí, ¿sí? Entonces, EEG en todo paciente con crisis no provocada. Si veo que es una crisis no provocada, ahí amerita hacer su electroencefalograma para ver el riesgo de que tiene de que vuelva a convulsionar. Debemos tener en cuenta que la negatividad del mismo no excluye el diagnóstico. Eso es siempre necesario repetir. ¿Por qué? Pues yo hago electroencefalograma y a veces el paciente dice, pues yo convulsioné y tu electro salió normal. Y se queda nervioso el paciente, ¿verdad? ¿Cómo que salió normal el electroencefalograma si yo convulsioné? Y bueno, solamente 25% de los pacientes tienen después de una crisis epiléptica su EEG patológico, ¿verdad? Pero no significa que el paciente no haya convulsionado. Tampoco significa, puedo asegurar que el paciente no va a volver a convulsionar. Un electro normal no te excluye una epilepsia. El electro vos lo hiciste durante, qué sé yo, 10, 20 minutos. Esos 10, 20 minutos no tuvo ningún grafo elemento epileptiforme, pero tal vez después a la noche hace cuando duerme. Ahí hace un grafo elemento y convulsiona, ¿verdad? Neuroimagen, sí o sí. Yo prefiero resonancia toda la vida en todo paciente con una primera crisis epiléptica y para estar seguro que no tiene ninguna cicatriz o que ahí de algún evento vascular o lo que sea, ¿sí? Salvo, obviamente, no le voy a pedir resonancia a un paciente que tiene una hiponatremia severa o una hipocalcemia que yo ya sé que su convulsión fue por eso. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia de la crisis? Esto es lo que hay que saber. Es mayor en los primeros 2 años posterior a una crisis inicial, especialmente durante el primer año. ¿Y en qué caso es más recurrente? Cuando hay una lesión o daño cerebral que puede causar la crisis, que se llama sintomática remota, como dije, un paciente que tuvo un traumatismo craneoencefálico o una ACV hace 2 meses, 3 meses o hace 1 año, tiene una lesión o un daño previo, ¿sí? Que puede causar una crisis. Una actividad epileptiforme en el electroencefalograma, eso tiene mayor riesgo de recurrencia. Una anomalía en la neuroimagen, ¿sí? En la tomografía o la resonancia. Pero esa anomalía debe ser observada por un especialista. Porque ya tuve pacientes que toman antiepilépticos después de una primera crisis porque le salió su resonancia un quiste aracnoideo. Ese quiste aracnoideo no es relevante. Ese quiste aracnoideo es muy común de encontrar en la resonancia como un hallazgo casual. Sin querer queriendo lo encontramos y no tiene nada que ver con la crisis, pero es anormal su resonancia, pero no tiene nada que ver. Entonces, hay que ver bien esa parte, no porque tiene esa anomalía en la neuroimagen, ya le trato como una epilepsia. Porque esa anomalía en la neuroimagen debe ser el causante de la crisis, ¿sí? Y la crisis durante el sueño también. Eso es un factor importante que se asocia a un mayor riesgo de recurrencia, que la crisis haya sido cuando el paciente estaba durmiendo. Después de 2 crisis, el riesgo ya de presentar nuevas crisis ya es de 75% aproximadamente. Ahí ya es alto, ¿sí? Después de 2 crisis pasó. La definición habla de 2 crisis no provocadas. En el caso de crisis no provocada, dice ahí, ¿cuándo debo proponer tratamiento con fármaco antiepiléptico? Crisis no provocadas. Se basa principalmente en el riesgo entonces de que el paciente tenga de que vuelva a convulsionar. Y el riesgo, si es alto, le trato. Ahí dice, riesgo de recurrencia alto, tratar. En el riesgo individual, entonces, de cada paciente, pero también depende de esto. Hay que tener en cuenta las consecuencias físicas, psicológicas, sociales y laborales. Entonces, si un paciente tiene una sola crisis y el paciente te dice, pues yo, tranquilo, yo estoy en casa todo el día, yo ya estoy jubilado, yo no me manejo, estoy en casa, no quiero tomar nada que me dé sueño, no manejo más, no trabajo con máquinas peligrosas,
Yo esa vez que convulsioné, sentí lo cuando iba a convulsionar. En ese paciente de repente podés no tratar, ¿verdad? Porque el paciente no, ¿qué es lo que va? No se va a accidentar o qué. Pero una paciente o un paciente que te dice, doc, yo soy chofer, yo trabajo como chofer. Y bueno, ahí probablemente se va a tener en cuenta, ¿verdad? Es un adolescente que convulsionó en la escuela y estás dudando si le tratás o no le tratás, pero el paciente está casi con un estrés postraumático después de que todos sus compañeros le vieron convulsionando ahí, ¿verdad? Entonces, capaz que ahí por la parte psicológica le vas a tratar, ¿verdad? Para que no tenga otro, para no esperar el segundo evento. O por el trabajo que tiene el paciente, ¿verdad? Eh, También hay que ver el tema y hablar con los pacientes de que el fármaco antiepiléptico no cura la epilepsia, lo que hace es evita que tenga otra crisis, pero no cura, ¿sí? Tenemos que hablar con los pacientes sobre los efectos adversos. Eso en general, ¿no? Siempre. No se olviden de hablar de los efectos adversos de los medicamentos, ¿sí? Si es mujer, tenés deseo de embarazarte y no, bueno, tranqui, ahí en vos le puedes dar de repente valproico, pero te dice la paciente, no, yo quiero embarazarme el año que viene y vos sabés que tenés que darle por 2 años mínimo la medicación, entonces tienes que darle un antiepiléptico que sea lo menos teratogénico posible. Característica del paciente obeso, no le vas a dar valproico porque se le aumenta de peso. Un paciente muy flaco con una historia de litiasis renal, no le vas a dar un topiramato que le puede dar más piedras en los riñones y también puede bajarle más de peso. Todo eso, ¿sí? Entonces hay que explicar eso al paciente, los riesgos y los beneficios del tratamiento. Con eso se toma la decisión más correcta. ¿Qué aspectos influyen en la decisión de tratamiento? La diferencia regional, aspecto médico-legal, aspectos relacionados con la práctica médica local, impacto psicosocial y los índices de recurrencia que son muy variables. Si vas a tomar los estudios, y es muy variable, es decir, hay estudios que hablan de 81% de posibilidad de crisis. ¿Dónde está? Acá está, por ejemplo. Dice, en este estudio se demostró que un 81% tenía recurrencia los pacientes que tienen una primera crisis, pero otros estudios que está arriba, 27% nomás. Entonces depende, ¿verdad? Si agarrar el 81 es alto el riesgo de recurrencia, pero si tomar el 27 es bajo. Entonces hay que hablar bien y depende mucho del paciente. Médico legal, porque se habla, como le comenté, en Estados Unidos, después de una crisis, ¿verdad?, no provocada, se trata en un 70-80% de las veces, se trata ya con un fármaco antiepiléptico. En Inglaterra se trata en un 25% de los casos. Y así que, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué tanta diferencia si estudian la misma cosa? Todos leemos lo mismo, ¿verdad? Y es por el tema de la parte médico-legal. En Estados Unidos tienen demasiado miedo los médicos y se cuidan demasiado en el aspecto médico-legal. Si el paciente no le diste ningún antiepiléptico, se va, choca, se accidenta, te van a venir los abogados encima. ¿Por qué no le trataste ya si él convulsionó hace un año y no le diste nada, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, más por una medicina más a la defensiva. Ok, y la última parte acá voy a hablar un poco de qué hacer cuando un paciente convulsiona. Asegurar la permeabilidad de la vía aérea, eso se hace en todo paciente con ACV, paciente con convulsión, colocar al paciente en el cúbito supino, retirar la prótesis dental si tiene cuerpo extraño en la boca, si tiene eso, cuando llega ya la urgencia, se le pone oxígeno, estamos hablando de la urgencia ya, ¿sí? Proteger al paciente que no se lesione, si está convulsionando le pone de costado, si se puede canalizar una vía se le canaliza, si no se puede ya se le hace el midazolam que se usa intramuscular. Si tiene una vía, bueno, le hace diazepam endovenoso. Se determina la glucosa para ver si no hay una hipoglicemia. Si hay hipoglicemia, se le administra glucosa al 50%. Y si el paciente es un etilista crónico, sí o sí darle tiamina antes de hacer la glucosa. Si hay una crisis y el paciente llega convulsionando, ¿verdad?, y no se autolimita, ahí ya se empieza, como dije, el tratamiento con las benzodiazepinas, que es el fármaco de primera línea. Diazepam endovenoso o midazolam intramuscular, tiene que decir acá, intramuscular. El tema del diazepam es que tiene que tener una vía, ¿verdad? El paciente si está convulsionando es medio difícil hacerle una vía, ¿sí? Acá le damos otra vez. Paciente que está convulsionando, medio que decirle, te va a querer pegar la enfermera si le decía, poneme por favor rápido una vía y el paciente está haciendo el movimiento ahí difícil. Entonces, intramuscular, boom, midazolam, ¿sí? Esto es el algoritmo que se tiene que hacer, ¿verdad?
Sospecha de primera crisis. ¿Es realmente una crisis convulsiva? Eso a través de la historia clínica hay que preguntar los antecedentes, la exploración, el electrocardiograma también, por ver si no es un síncope, de repente encontrar un bloqueo AB total, es decir, fue un síncope, no fue una convulsión. Si no es una crisis, no tiene pinta de crisis, hay que hacer diagnóstico diferencial, puede haber sido un síncope, que es lo más común, ¿verdad? El paciente se desmayó, estaba pálido, migraña con aura, a veces el paciente tiene una visión medio, ve todo borroso o ve oscuro, y eso piensa que es una crisis focal sensorial, ¿verdad? Y una migraña con aura nada más. ¿Por qué? Porque después de su aura tiene dolor de cabeza. Una IT, crisis no epiléptica psicógena, que dije que son los casos donde el paciente hace una pseudocrisis o parece una crisis, pero es de origen psicógeno. Amnesia global transitoria, ataque de pánico, ¿verdad? Y eso de acuerdo al caso se actúa. Y si es una crisis, realmente fue una crisis, entonces le hago un hemograma completo, tóxico si hay sospecha de abuso de sustancia, PL si hay sospecha de infección del sistema nervioso, tomografía o resonancia si sospecha de lesión estructural. Y bueno, se trata la causa, ¿verdad? Si no sabemos, no sale todo normal, bueno, le hago es una crisis no provocada, no es una crisis sintomática aguda, no es una crisis sintomática aguda, le pido electroencefalograma y neuroimagen para determinar el riesgo. Eje anormal o neuroimagen anormal, le trato también con fármaco antipirético. El riesgo de recurrencia alto, porque es anormal el eje o la neuroimagen, le trato con fármaco antipirético. Si sale todo normal, no le trato. ¿Está bien? Yo le agregué acá el estatus, pero esto ya voy a terminar. Bueno, tengo todavía 5 minutos. Rapidito. El estatus epiléptico es una urgencia neurológica. Eso sí, es una urgencia. ¿Qué es un estatus? Es la forma más severa de una crisis epiléptica, ¿verdad? Cuando un paciente convulsiona más de 5 minutos, se habla de estatus epiléptico. ¿Por qué es tan importante? Porque si no le tratas, el paciente puede morir, ¿sí? Tiene una elevada morbilidad y mortalidad. ¿Por qué 5 minutos? Porque se demostró que en los 5 minutos se pierde ya la autorregulación y comienzan las neuronas ahí así a morir, ¿verdad? En 1981, el estatus epiléptico fue incluido por la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia y la como cualquier convulsión que se presenta de manera repetida o con suficiente duración en el tiempo y en la cual no existe una recuperación de la conciencia. Eso también es importante. El paciente puede que no haya convulsionado más de 5 minutos, pero convulsionó 1 minuto. Antes que se recupere, vuelve a convulsionar. Vuelve a convulsionar. O sea, para de convulsionar, pero vuelve a convulsionar. También se habla de estatus epiléptico, ¿sí? Entonces, la nueva definición de la ILAE es una condición resultante de la falla de los mecanismos responsables de la terminación de las convulsiones. Todos tenemos un mecanismo que intenta parar la convulsión. El 99% de los casos, una convulsión para a los 1 minuto más o menos. ¿Por qué? Porque hay mecanismos en mi cuerpo, en mi cerebro, que hace que termine esa convulsión. Pero cuando falla ese mecanismo, ahí conduce a episodios prolongados, cuando dura más de 5 minutos, o antes que se recupere el paciente vuelve a convulsionar, eso se llama estatus epiléptico. Eso es importante. Entonces, crisis convulsiva con duración de más de 5 minutos o 2 crisis continuas sin recuperación completa del estado de conciencia. Por ejemplo, duró 1 minuto, el paciente está medio confuso, el estado cogital y luego vuelve a convulsionar otra vez. Y ahí ya estamos en un estatus, ¿sí? Y esto es lo que pasa. Durante el estatus epiléptico se liberan muchas aminas, eso aumenta la tensión arterial, la presión, el gasto cardíaco y puede llevar a una muerte súbita, ¿sí? También hay una estimulación neurovegetativa y eso produce broncoconstricción, aumenta las secreciones bronquiales, puede obstruir la vía aérea, puede producir un edema pulmonar neurógeno, se llama, y eso puede ser una hipoxemia y el paciente fallecer. La contracción de los músculos hace que haya una hipertermia por radomiólisis, ¿sí? Entonces, las causas de estatus epiléptico, parecido a lo que ya hablamos, ¿verdad? Puede ser también la suspensión o una modificación de un fármaco antiepiléptico. Por eso siempre le digo a mis pacientes, por favor, si van a cambiar el medicamento, avisen a su médico tratante, no suspendan así nomás, ¿verdad? Porque pueden tener estatus epiléptico. Una lesión neurológica aguda, obviamente una ACV importante que agarró un infarto, todo el hemisferio puede provocar un estatus epiléptico. Una hemorragia subaranoidea, una hemorragia intraparenquimatosa o una vasculitis, una meningitis, una encefalitis, absceso cerebral, trauma de cráneo, tumores. Enfermedades minimizantes menos frecuentes, a no ser que agarre
la corteza, ¿verdad? Sustancia gris. Se ve más en el ADEM, por ejemplo. Lesión sistémica aguda, obviamente, una hiponatremia no controlada, o sea, que no se pueda corregir la hiponatremia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia, puede provocar un estatus epiléptico. ¿Sí? Así que es una urgencia. Tiempo de cerebro, decimos siempre. ¿Sí? Entonces, estatus convulsivo puede ser, el estatus epiléptico, perdón, el estatus epiléptico puede ser convulsivo o no convulsivo. Esto probablemente para algunos es nuevo. ¿Qué es lo que es un estatus epiléptico no convulsivo? Este es un paciente que no hace ningún movimiento, no tiene convulsión, porque convulsión significa movimientos tónicos clónicos. No convulsivo, el paciente puede estar en UTI, pero el paciente no responde, pero él no hace ningún movimiento, se llama estatus epiléptico no convulsivo. Ese diagnóstico se hace con electroencefalograma únicamente. El convulsivo, obviamente, por la clínica, o ves que el paciente está haciendo una crisis parcial continua o una tónico-clónica, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico diferencial, siempre pensar en crisis no epiléptica de origen psicógeno. Siempre. ¿Dónde está? Vamos a ver quién está ahí. Yo tuve, me acuerdo, yo lo empecé con un caso bien ágil. Cuando vine recién, me llamaron justamente de Tesain. Me voy a ver una paciente, estatus epiléptico, doctor, por favor, gente, los familiares, escándalo. Yo estaba en el consultorio, salí, me fui a ver a la paciente y háganle algo, no sé qué, yo. Cuando voy a ver ya viste unas cuantas crisis psicógenas y crisis epilépticas, ya medio que pillar. Solo que es difícil decirle al familiar, no es una crisis epiléptica, todo desesperado, háganle algo. Obviamente igual le hice midazolam para tranquilizar, pero no paraba de hacer las crisis y el movimiento de la cabeza de la paciente hacía esto. Y gritaba, no, y movía. Crisis epiléptica, el paciente no dice nada, no hace un movimiento con la cabeza, ¿sí? No hace eso. Y se movía todo, y eran movimientos muy desordenados, eran medio raros. Entonces, era una crisis no epiléptica de origen psicógeno. Me acuerdo nomás que eso nunca me voy a olvidar porque vino otro colega que no era neurólogo, ¿verdad? Que estaba por ahí. Mira esta paciente, no sé qué, ¿por qué no se le punzó ya? Es un estatus epiléptico, hay que punzar. Y bueno, se ligó una punción ahí. Y yo dije, ay Dios, bueno, porque los familiares ahí seguramente dijeron, del doctor no le hizo ni caso, no, pues yo obviamente le tranquilicé a la familia, le dije que esto probablemente no es una crisis epiléptica, parece ser, ¿y qué es lo que es entonces, doctor? ¿Por qué es lo que hace eso? Y se llama crisis no epiléptica, psicógena, pseudocrisis, y eso puede ser algo psicosomático, pero no es que el paciente, yo le digo, dígame a los familiares, no es que el paciente hace a propósito, no estoy diciendo que el paciente está simulando ni nada, ¿verdad? Eso no puedo saber. Pero esas crisis psicógenas, por eso se llama así, ¿verdad? Puede venir después de un estrés muy tremendo y compañía, ¿verdad? Pero fue un zarambí porque el papá cada vez que me cruzaban, por ejemplo, en el pasillo me miraba con una cara de tipo, ¿verdad? Y porque se le dio la punción, vino normal, obviamente, y me llamaron otra. Y ahí yo tuve que ir y ahí le dije la punción salió normal. Ahí le dije lo que no estaba lo de acuerdo que se haga la punción. Y bueno, lo que hay que hacer es psicoterapia. Y ahí otro pito. Psicoterapia, ¿y por qué? Y este cuadro es una crisis no epiléptica, es psicógena, eso hay que ver con el psicólogo, de repente puede ser algo que no se da cuenta, pero algo le está pasando. Y bueno, esa fue mi primera paciente internada que viene, justo un caso de crisis no epiléptica. Esto se ve mucho, ¿sí? Se ve muchísimo. Estas son las que en la urgencia, si hacen urgencia en el hospital regional, le dicen DNB, ¿verdad? No existe más ese término, por favor no digan DNB, que es distonía neurovegetativa, que ese término no está ni en un libro de medicina. Se llama pseudocrisis o crisis no epiléptica de origen psicógeno, ¿sí? No se sabe bien por qué ocurre, pero generalmente ocurre en el contexto de patología psiquiátrica, ¿verdad? Y compañía. Trastorno electrolítico, obviamente, por crisis sintomática aguda, ¿verdad? Cuadro confusional, sí, también se confunde a veces. ¿Qué más? Y bueno, el estatus epiléptico se hace lo mismo, también se hace diazepam o midazolam. Si no pasa la crisis, se repite, se puede repetir otra vez, ¿sí? Después de 5 a 20 minutos no pasa con el midazolam y el diazepam, o cualquiera de los dos, no hay que se usan los dos, cualquiera de los dos. Yo prefiero el intramuscular, el midazolam, ¿sí? Porque es difícil de hacer el levilla cuando está.
Si no pasa la crisis, ahí se le hace goteo de fenitoína, el famoso Clerim, ¿verdad? Se hace goteo endovenoso con 20 miligramos kilo peso. Se le hace en 20 minutos, 20-30 minutos, y ahí no pasa otra vez. Ahí ya entramos en la fase de, la tercera fase que dice, no se logró controlar ese estatus, ahí hay que intubar y hay que hacerle anestésico con midazolam o propofol. ¿Sí? Y eso no. Conclusión, el estatus epiléptico es una urgencia neurológica. El manejo debe ser rápido, eficiente y una unidad adecuada. El pronóstico depende de la causa, el estatus, la duración del estatus y la edad del paciente. Tiempo es cerebro. Adiós. Muchas gracias. ¿Preguntas? Yo creo que ayer